Definitivamente eso de las inteligencias artificiales está revolucionando el mundo y créeme que saber utilizarlas te va a abrir demasiadas puertas. Hoy te traigo una inteligencia artificial precisamente que es capaz de transcribir tus llamadas en tiempo real a prácticamente cualquier idioma. La llevo probando unos días y me ha parecido excepcional, de una vez te lo adelanto, pero acompáñame para que veas cómo funciona y pues también que compruebes si realmente es lo que estás buscando, pero te adelanto que lo más seguro es que sí. Pues bien, la aplicación se llama AI Phone, que pues viene de Artificial Intelligence Phone. Está disponible desde la Google Play Store, así que no tienes que descargar ningún APK externo. De todas formas, te dejo un enlace a través de la descripción de este video y solamente basta con instalarla. Hay que seguir unos pasos rápidos de configuración. Eso sí, al principio pues tienes que verificar tu número como si fueras a acceder a WhatsApp, por ejemplo, y te va a dar un número virtual que, por cierto, tú puedes hacer uso de varios números virtuales accediendo a una suscripción por si necesitas hablar al extranjero o algo por el estilo para que sea más sencillo. Obviamente a esta aplicación hay que recargarle, no es totalmente gratuita. La instalación sí es gratuita, pero tienes varios planes de paga, pero la verdad es que para cuestiones de trabajo lo veo sumamente útil. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Hablando de la interfaz de la aplicación, es realmente muy sencilla de utilizar. Es como otra aplicación adicional de teléfono, solo que con un poquito de más funciones adicionales. Tenemos tres pestañas en la parte inferior que nos va a permitir realizar varias funciones. La primera de ellas es la bandeja de entrada, luego tenemos la llamada con inteligencia artificial y por último nuestro número, donde aquí vamos a poder agregar los números de teléfono que te había mencionado anteriormente. Nosotros tenemos la capacidad tanto de realizar llamadas como enviar mensajes de texto, entonces cualquiera de esas dos funciones lo vas a poder hacer sin mayor problema. Y uno de los aspectos que me ha parecido muy interesante es que, como ves aquí en la esquina superior derecha, tenemos un iconito que es un chatbot de inteligencia artificial, de la propia inteligencia artificial de esta aplicación, que va a funcionar un poco como un chat GPT interno para las llamadas. Ahora, lo interesante viene en la pestaña del centro, donde vamos a tener todo nuestro historial de llamadas y desde aquí es donde vamos a poder nosotros marcar a cualquier número de teléfono, ya sea a través de nuestra línea virtual o a través de nuestro propio número de teléfono que tenemos que haber registrado ya previamente en la aplicación. Entonces, lo único que tenemos que hacer básicamente es marcar poniendo obviamente el código del país, que en mi caso es México, y poner el número de teléfono al que queremos hacer la llamada. Antes de hacer la llamada nos va a abrir una pestaña que nos va a decir si queremos hacer la transcripción automática mediante inteligencia artificial. Lo interesante de aquí es que, como ves, podemos seleccionar qué idioma es el que nosotros hablamos y qué idioma es el que habla la persona a la que le vamos a hacer la llamada, para que así se transcriba en tiempo real nuestra conversación. Ahora, uno de los puntos más destacables sobre la aplicación es que admite hasta 91 idiomas distintos para que tú puedas hacer esta transcripción en tiempo real. Como ves, son muchísimos, la verdad. Pero pues obviamente con que sea inglés, francés, chino, alemán, español, tienes más que suficiente. Pero bueno, si te quieres comunicar con una persona que habla, no sé, por ahí búlgaro o checo, coreano, etcétera, lo vas a poder hacer sin mayor problema. Además, antes de comenzar la llamada también te dice que si quieres puedes enviar un como mensaje de voz que le va a avisar a la otra persona que estás usando una aplicación de transcripción en tiempo real, para que pues no piense la otra persona que está hablando con una máquina. Asimismo, puedes seleccionar el género de la persona
que va a hablarle a la otra persona. Porque la aplicación funciona de esta manera. Tú escoges el idioma en el que vas a hablar, tú hablas en tu idioma natal o en el idioma que quieras y mediante inteligencia artificial la otra persona va a escuchar la voz de una inteligencia artificial con el mensaje traducido a su idioma. Asimismo, cuando la persona responda a tu conversación, lo va a responder en su mismo idioma y a ti te va a llegar a través de texto la transcripción en tu idioma, que pues en este caso sería el español. Además, si lo prefieres, también la otra persona puede escuchar tu voz original para que se sienta un poquito en mayor confianza. Y una vez bien entendido esto, ya ahora sí puedes realizar las llamadas. Y uno de los puntos también más importantes sobre la aplicación y que me parece excepcional es que además guarda las transcripciones de todas las llamadas que tú realices, por lo cual si tienes alguna duda sobre lo que te dijo la persona con la que estabas charlando, basta con que te vayas ahí a la parte de transcripciones y vuelvas a ver precisamente tu charla con la otra persona para que no se te pase absolutamente nada, sobre todo si son datos importantes de trabajo, por ejemplo. Ahora, por si eso fuera poco, también la inteligencia artificial propia de la aplicación, al finalizar la llamada, te hace un resumen sobre lo que trató la llamada. Por ejemplo, aquí que hice una prueba con un amigo donde lo invitaba a tomar un café. Me dice el resumen de la inteligencia artificial: los amigos planean encontrarse el sábado a las 10 de la mañana en una cafetería del centro. Están entusiasmados por probar los pasteles deliciosos. Uno de ellos está ocupado con el trabajo, pero espera poder verse el fin de semana. Entonces, con esto básicamente te resume absolutamente todo lo que se habló en la llamada para que no tengas que leer absolutamente toda la transcripción. La verdad, el resumen que te hace la inteligencia artificial es muy bueno. Y otra de las cosas que me ha encantado también de la aplicación es que la gramática y la puntuación en tiempo real lo hace muy bien. Respeta de forma correcta los signos de interrogación, las comas, cuando haces una pausa lo detecta muy bien, lo cual es un punto muy bueno, ya que la transcripción y la traducción para la otra persona lleva una coherencia para un mayor entendimiento de la conversación. Y bueno, también puedes realizar otras opciones, como por ejemplo la respuesta automática a mensajes de texto, que esto es básicamente como un estilo WhatsApp Business con los mensajes automatizados. E incluso otra función que también me ha parecido sumamente interesante, esta es más como para realizar conversaciones de ocio con personas en el extranjero, a lo mejor que ni siquiera conoces, pero que quieres entablar una conversación. Puedes, mediante la inteligencia artificial, sugerir un tema de conversación por si se te han acabado las ideas, e incluso te ayuda a redactar ya sea un mensaje de cumpleaños o para levantar el ánimo a un amigo, o incluso tiene la capacidad de realizar respuestas inteligentes en diferentes modos de conversación de acuerdo con la persona que estés hablando, ya sea normal, formal, en un tono más amable, en un tono más humorístico. Es decir, generar ese mensaje, pero de una manera formal en caso de trabajo, por ejemplo, o en un tono más humorístico si se trata de un amigo. Entonces, en una de esas, quién sabe, hasta encuentras pareja en el extranjero y te ayudas de la inteligencia artificial para ligar. No lo sé, lo dejo ahí a tu consideración. Lo que sí es que esta aplicación, la verdad, me ha sorprendido las funciones que tiene y el gran nivel con el que trabaja su inteligencia artificial. Espero que te haya gustado este video y recuerda que te dejé enlace en la descripción del video por si te interesa descargar la aplicación. Y recuerda que si tecnología quieres estar pendiente, Tecnomind la conecta a tu mente, así que no se te olvide suscribirte, por favor. Que no se te olvide, si tienes alguna otra pregunta sobre la aplicación, me la puedes dejar a través de los comentarios y yo te veo en el próximo video. No olvides darle like al video si te ha gustado y nos vemos.